¿Les parece muy duro? No, porque yo tengo hermanos aquí que sí me tienen necesidad y muchas veces yo me quedo corto para ayudarlos a ellos en sus necesidades, hermanos amados. Entonces yo, ¿cómo le voy a ir al tipo para la droga? Mejor le doy a mi hermano que está aquí necesitado y que viene a buscar a Dios y que se le nota que se ha convertido a Jesucristo y a su santo evangelio. Amén. Es lo correcto. Entonces date cuenta, Pablo le está diciendo a Timoteo cómo manejar la iglesia, qué hacer con los diezmos, qué hacer con las ofrendas. Y mire, yo se lo digo porque yo lo siento así. Yo desde que me convertí, y ahorita lo vamos a ver que es un signo de conversión y de recibir el Espíritu Santo, es que uno se vuelve generoso y se vuelve compasivo. Yo no sé a cuánto les pasó. Sin Cristo yo no era generoso. Y compasivo, cero. A mí cualquier mendigo que me viniera a pedir plata por la calle o algo y se ponía muy bravo, había problema. Había problema, porque yo no le iba a dar a nadie nada. Pero cuando me convertí, mi corazón cambió tanto que al contrario Dios me tuvo que decir, tienes que dejar de dar ya a todos. Te la pasas arruinado, todo lo que sacas de la casa lo repartes por la calle. Y yo le dije al Señor, pero es que tú dices en tu palabra que al que me pida le dé. Me dijo, pues sí, hijo, pero vamos a hacer algo, me dijo. Yo te digo a quién darle y a quién no. Si no, viviría arruinado. ¿Cuánta plata se necesitaría para darle limosna a todos los mendigos de Bogotá? Trillones. Así que, evidentemente Dios es quien nos dice a quién darle y a quién no, dónde sembrar y dónde no sembrar. Amén. Amén. Así que las prioridades son básicas. Yo tengo ofrenda. Ojo con esto que les voy a decir. Yo tengo ofrenda para la iglesia, pero resulta que tengo a mi mamá necesitada y ella está viuda, ¿verdad? ¿Cuál es mi prioridad entonces? ¿A quién tengo yo que sostener primariamente? Mi mamá. Entonces el diezmo viene para la iglesia y como ofrenda, aunque yo ni siquiera lo vería así, sino como mi obligación, yo sostengo a mi mamá. Lo último que yo puedo decir es, pues en esa iglesia hay harta plata, que la iglesia sostenga a mi mamá que quedó sin papá, ella verá. No. ¿De quién es la obligación de sostener a sus padres cuando ellos ya no se pueden valer por sí mismos? De los hijos. Amén. De los hijos. Ahora, dice Pablo, si ya definitivamente la viejita quedó solita, ahora es obligación ¿de quién? De nosotros. ¿No se va a grabar eso en su cabeza? Sí, porque es que siempre que dice la iglesia suena como la iglesia. No es conmigo, es con usted, pastor. No, señor, es con todos nosotros. Amén. De ayudar a los pobres de la iglesia. Bueno, sigamos leyendo. Versículo 6, léalo usted. Pero la que se entrega. Amén. Pare un momentico, porque es que también hay viejitas alabrestadas. Sí, de una vez se lo digo. Había una, vea, yo les lo voy a contar, había una de más de 70. Ve, por allá son un ¡oh! Espere, le cuento. Y nos metíamos al cuarto de oración y orábamos allá. Y me decía ella, ay, Toñito, si yo tuviera menos y tú tuvieras más. Yo le decía, no, hombre, yo me reía porque lo tomaba son de broma, pero en medio todavía como algo raro ahí. Me decía, es que cómo extraño yo a mi esposo, porque es que, mijito, el cuerpo envejece, pero el alma no. Yo la miraba y decía, Dios mío, viejita lebrestada. Entonces dice Pablo, pero la que se entrega a los placeres viviendo está ¿cómo? Muerta. Manda también estas cosas para que sean ¿cómo? Irreprensibles. O sea que ¿a qué se tiene que dedicar la viuda mayor de 60? A orar, a ayunar y a apoyar al pastor en la iglesia. A eso se dedica la viejita en la iglesia. Y ojo, y a enseñarle a las jóvenes. Pero ¿qué pasa en las iglesias normalmente?
¿Para qué son las ancianas de más de 60 que se la pasan en la iglesia? Son el club del chisme. Y se lo digo porque yo conozco más de una iglesia. ¿Y cuál es el mayor problema en una iglesia? El equipo de intercesión, las viejitas. Y si viste a fulana, ay sí, corrompida se le ve. Uy, no, eso es un error. Y a mí me va a pesar, de verdad, yo se lo digo, qué pena que nosotros en la iglesia cristiana no nos podamos parecer a la iglesia cristiana. ¿Por qué están tan callados, Orlando? No, estoy predicando. Es una pena. Es una pena. Pero la verdad es que nosotros tenemos que guiarnos por la palabra de Dios. Amén. Así que por lo menos el propósito de esta congregación, de mi amado Jesús, es que nosotros estudiemos la palabra, amemos al Espíritu Santo y cada uno, porque esa es la responsabilidad de ¿quién? De cada uno, poner por obra las palabras del Señor. ¿En la vida de quién? De cada uno. De cada uno, amén. Así que si usted ve que ya está en los 60 o se acerca a los 60, comience a prepararse, porque su función es ser la maestra de las más jóvenes. ¿Qué es lo que nos va a decir la Biblia? Que las más ancianas tienen que enseñarle a las jóvenes a agradar a sus maridos. Mire eso. ¿Me está escuchando o no? Ay, pero cuidadito hoy en la época del feminismo, homosexualismo, discurso de género, cuidado pastor, usted va a decir eso. Yo lo digo. Y se lo digo a los creyentes porque se supone que usted cree en Cristo. Y si usted ha nacido de nuevo, a usted esta es su ley. Esta es su vida. Y usted se mueve por medio de ella. Si usted es un impío, no. Para usted es ridículo, para usted es absurdo, para usted es una tontada. ¿Cuántos se acuerdan que yo les dije con respecto a ese tema del matrimonio homosexual, que eso iba a terminar con matrimonios entre animales y hombres? ¿Se acuerdan que para allá iba? Ya se dio el primero en Estados Unidos. Un hombre ya se casó con su perro. Porque eso abre la puerta a eso. Ya que un matrimonio natural es entre hombre y mujer, al romper la regla natural, ahora nos vemos en una cosa que la Biblia llama los vicios contra la naturaleza. O sea, cuando yo uso lo que es para una cosa en otra cosa. ¿Se entendió? Bueno, hay niños, así que los más viejitos me hacen el favor y comprendan en el aire. Bueno. Pero date cuenta, pues si ya un hombre se puede casar con un hombre, pues ¿qué me impide casarme con mi gallina? ¿Qué me lo impide? No es para tener hijos, porque ese es el argumento de ellos, que el matrimonio no es para tener hijos. No es para tener hijos, no es para tener una familia, sino que es por amor. ¿Qué me impide a mí enamorarme de Romualda, mi gallina? Todos los días, bella, ella me pone un huevito ahí para que yo coma, es el amor de mi vida. ¿No? Dígame usted, ¿quién es más fiel que un perro? Una vez se da rienda suelta a un pensamiento obtuso, caben todos los demás pensamientos erróneos. Amén. Por eso usted, hermano amado, usted lea su Biblia para que sea ella la que le diga cómo conducirse delante de Dios y no los hombres y no las posturas de este o aquel. Amén. Entonces, de esta manera tenemos que entender esto. Amén. Esto es lo que rige al cristiano, al creyente. Al impío no. Él vive sin ley y sin Dios. Él es un pagano. Él tiene sus propios dioses. Pero nosotros tenemos un Dios precioso y nosotros nos tenemos que conducir según lo que Él dice. Sigamos leyendo. Manda también estas cosas para que sean ¿cómo? Irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, refiriéndose ¿a quién? A los hijos que no proveen para sus ¿qué? ¿Está claro el contexto o no? Está clarísimo el contexto. Y mayormente para los de su casa, ¿ha negado qué? La fe. Y es peor. ¿Cómo? ¿Por qué es peor que un incrédulo?
Porque si el pagano lo hace o no lo hace, no importa, es pagano. Pero lo triste es que alguien que diga que es cristiano camine sin Cristo. Por eso es peor. Sigue diciendo la palabra, sea puesta en la lista. ¿Hay una qué? ¿Hay una qué? De viudas. Solo la viuda no menor de ¿cuánto? Que haya sido esposa de ¿cuántos? De un solo marido. Mira eso, el ejemplo y la calidad de esta gente, que es una hermosura, hermano. Que tenga como testimonio de qué, de buenas obras. Si ha criado qué, hijos. Si ha practicado cómo, la hospitalidad. Si ha lavado los pies de los santos. Ojo con esto, no se refiere a los santos de yeso. Los santos significa los mismos hermanos de la iglesia. Si ha socorrido a los qué. ¿Cuántos están aprendiendo esto? ¿En qué tienen que vivir las hermanas de la iglesia? ¿Está leyendo o no está leyendo usted? Apréndalo para que usted aprenda cuál es su función en la iglesia, hermana amada. Porque los varones también tenemos nuestra función y tenemos que cumplirla. Y los ministros tenemos nuestra función y tenemos que cumplirla. Y hermanos amados, si todos nosotros entramos en el orden de Dios, estamos bajo la gracia de Dios. Entonces, más que con canciones, es doblegarnos a nuestro Creador y decirle: Padre, si tu palabra lo dice, yo lo creo y yo lo vivo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahí estamos. Yo siento al Espíritu Santo en esta mañana aquí con nosotros. Está hermoso, hermano. Yo siento la unción de Dios precioso. No la vaya a romper, amén. Siga usted con el Señor. Dice: si ha practicado toda ¿qué? Buena obra. ¿Para qué te hizo Dios? ¿Para qué? Buenas obras. ¿En qué tiene que vivir el creyente? ¿Cuál es el ejemplo del creyente en su trabajo? Buenas obras. Amén. ¿Cuál es el ejemplo del creyente en su familia? ¿En qué anda él? En buenas obras. ¿Quién es el que tiene el espíritu de servicio? El creyente. Amén. ¿Quién es el que siempre da la mano? Cuando puede, porque a veces no podemos. Yo lo entiendo que no todo el mundo gana suficiente dinero para siempre poder ayudar, pero siempre podemos ayudar de alguna forma. Amén. ¿A quién buscaban en la universidad mis amigos para que oraran por ellos antes de los parciales? ¿A quién creen que buscaban? ¿A los falsos cristianos que se iban de parranda con ellos? ¿O al que se apartaba de las malas obras, pero estaba listo para las qué? Y usted tiene que ponerle claridad en eso a su familia, que usted para las malas obras es malo, pero que usted para las buenas obras es bueno, y que usted está listo y preparado para hacer toda buena obra, pero que no comparte con ellos toda mala obra. Yo lo he practicado desde que me convertí, hermanos amados, y me gané el respeto de cada persona. ¿Por qué? Porque la gente, escúcheme esto, el mundo anhela la manifestación de los hijos de Dios. Ellos anhelan ver que los que decimos ser cristianos se nos note que ha habido un cambio. Pregunto, ¿el cristiano nunca falla? ¿O sí falla? Pero ¿dónde yo reconozco que hay algo distinto en el cristiano? En que después de que falla, él se humilla, él pide perdón, le dice: hombre, Papa, perdóneme, pero es que usted me sacó también la piedra, lo siento mucho, perdóneme, yo no le vuelvo a hablar duro. Me meto a orar y le pido a Dios cambio. ¿Le pido a Dios qué? Transformación. Porque el cristiano verdadero crece espiritualmente cuando vive atento a su propia vida espiritual. ¿Sabe qué nos estanca como creyentes? Andar pendientes de la vida espiritual ajena. Porque eso nos mete en un espíritu de juicio. Siempre estamos juzgando. ¿Quién me está escuchando? Entonces, si hay alguien a quien mirar, mírese a usted. Trabaje en usted. Métase con Cristo y métase con su palabra. Y entienda que el principal mandamiento de Dios para nosotros es el amor. Y si usted falla en el amor, entonces pídale perdón a Dios. Y amar no es fácil, porque amar es frente a toda circunstancia y sin importar lo que nos hagan. Imagínense eso. Amén. Así que necesitamos el poder del Espíritu Santo para lograr
eso tan sobrenatural que se llama amor, y que no es lo que los gays están diciendo que es amor, sino lo que Dios dice que es amor. ¿Y qué es amor? Dios es amor. Amén. Sigamos mirando. Mira lo que dice, pero en la lista, estamos hablando de la lista, pero viudas más jóvenes, ¿qué? ¿No admitas? Mire eso. O sea que si había una exclusión o no. Pablo decía, a estas sí y a estas no. Dice, porque cuando impulsadas por sus ¿qué? O sea, no están tan viejitas, pero sí alebrestadas. ¿Qué dice? Se rebelan, miren lo que dice, contra Cristo. ¿Quieren qué? Casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ¿cómo? Ociosas. ¿Andando de qué? Ay, Padre Santo, vea que este problema tiene 2000 años. Demos gloria a Dios que no solamente pasa en la iglesia del siglo XXI, también pasaba en la del primer siglo, vea. O sea que el chisme anda pegado al ser humano. Y no solamente ¿cómo? Sino también ¿qué? ¡Ay, Padre Santo! ¿Y cómo? Y entremetidas. Escuche bien. ¿Me acepta un consejo? Es fácil, muy sencillo. No se meta en lo que no le importa. Y va a vivir una vida mucho mejor. Porque no hay nada peor que recibir consejo del que no se le pidió. Hay gente que vive dando consejos gratuitos y nadie los llama a eso. ¿Me está escuchando bien? Ahora, ¿cómo funciona? Dice Santiago, no se hagan muchos de ustedes maestros, acarriendo para ustedes mismos mayor condenación. Porque si yo a mí mismo me hago maestro de los demás, incurro en un error. ¿Sí o no? Pero, ¿qué es lo lindo? Que la misma gente admita, perciba o vea que usted está en un alto grado de nivel espiritual y moral. Y entonces le pidan a usted un consejo, le pidan a usted una oración, le pidan a usted que les enseñe la Biblia. Ahí ya es bonito, porque no es que yo me hice maestro a mí mismo, sino que usted me está diciendo, pastor, yo reconozco que en usted hay mucho de Dios, más de lo que yo tengo, enséñeme. Amén. Entonces ahí ya no hay problema, porque yo camino en humildad y permito que sean los demás los que me digan a mí, pastor, enséñeme. Pastor, ore por mí. Amén. Pero no hay nada peor que uno andar buscando a los demás y diciendo, es que es que hermano, mire, yo cuando oro, eso es una cosa, hermano, templada. Entonces, claro, es que comienza a decir, ¿pero qué, hermano? ¿Estoy en el espíritu de humildad? ¿En qué estoy? Soberbia. ¿En qué más estoy? Arrogancia. ¿En qué más estoy? Vanidad. ¿En qué más estoy? Orgullo espiritual. Y le digo, hermano, lo que pasa es que allá en la iglesia no saben reconocer la calidad. No, ese pastor es onzo. ¿Usted no se da cuenta? Es onzo. Pero hermano, yo oro por usted cuando quiera y vengo y le enseño la Biblia. Nunca le abren a uno la puerta así. Porque la gente no es tonta. La gente sabe que los varones y las varonas de Dios son humildes. Porque parte de la sabiduría es ser humilde. ¿Qué significa? Esperar a que lo llamen a uno. ¿Sí me entiende? Como dijo Cristo, cuando usted llega a un banquete, ¿dónde se debe sentar usted? Atrás. Y espere a que el jefe del banquete que haga, lo llame y diga, viejo Eduardo, ¿qué haces allá? Amigo de mi alma, amigote, vente para acá. Entonces todos los demás que dicen, ese tipo es amigo del dueño de la casa, le están dando un lugar de ¿qué? De honor. Pero dijo Cristo, ¿qué tal si usted llega a la iglesia o al banquete o donde sea y se sienta en donde? En la primera banca, no es de la iglesia, no tiene nada que ver con la iglesia para que después no van a decir, ay pastor, no. Estoy hablando del caso del banquete. Y resulta que llega el del banquete y le dice a usted, oye, no, es que me alegra haberte visto hoy, hermano, pero ahí llegó el pastor fulano. ¿Será que sí? ¿Qué pasa uno? ¿Una qué? Pena. Entonces la humildad
siempre debe adornar la vida del creyente. Amén. Amén. Usted sea humilde. No se las dé que es el que más sabe, ni el que más ve, ni el que más tiene. Usted sea humilde, sea relajado. Mire lo que me pasó a mí en México. Ahorita que fui en noviembre, me dice el pastor Javier Gallardo de una iglesia que es grande. Y me dice, hermano, ¿quieres que te diga por qué no te invité en mayo cuando viniste en mayo? Le dije, claro, pastor, dígame. Yo no tengo ni idea. Me dijo, ¿tú no te diste cuenta que a ti te tocaron solo iglesias pequeñas y en pueblos lejanos? Le dije, sí, sí. Me pareció extraño, pero no le paré bolas porque yo voy a donde Cristo me manda, hermano. Amén. Me dijo, pues, te voy a explicar. Lo que pasa es que el que pasó las reseñas de cada profeta y de cada pastor que llegó a México, daba como una reseña de cada uno, o sea, una presentación de cada ministro, ¿sí? Entonces decía, por ejemplo, profeta John Harris de Estados Unidos, super hiper mega usado. Decía profeta Jim Delbridge de Estados Unidos, super hiper mega ungido. Y luego decía Antonio del Villar Papá, decía pastor, con mi mamita Isabel Díaz Bustamante, pastores de Colombia. Y luego abajo decía Toñito, cantor, hijo de los de arriba. Y entonces yo le dije, ¿cómo? Espérate, ¿no decía pastor Antonio? Decía, no, ahí decía hijo de pastores. Entonces yo cuando leí la hoja, yo dije, yo no quiero ningún hijo de pastores, yo quiero un pastor. Dios mío, yo dije, entonces por eso me mandaron a Hércules y a Meyoki y a todo el poco de pueblitos. Me dijo, sí. Le dije, cuando ya me encerré después en mi cuarto a solas, pues yo, ¿sabe qué hice? Le dije, Dios, gracias por la persona que no dijo nada de mí. Gracias, Espíritu Santo, porque si no fuera por eso, no habría conocido a tantos hermanos fieles a ti, que sin importar que es un pueblo pequeño, van por las almas, por amor a ellas y a ti. Y me alegro de haber conocido a mis hermanos humildes que están en los campos predicando tu palabra. Mire, y se vio la diferencia, porque verdad que ahorita que volví a Chihuahua, no, pura iglesia grande. Ahora sí volví, eso era iglesia de 1000 y otra iglesia de 600 y ahora voy para otra de 1000 y de 2000 y yo digo, tremendo, hermanos amados. Entonces, qué lindo que usted no se presente a usted mismo. Qué lindo que usted no saque pergaminos y diga, es que yo soy fulano y yo he hecho, yo. No haga eso. En el Evangelio no es así. Deje que Dios hable por usted. Pues ¿saben qué pasó? Que yo no sé qué hizo Dios, pero yo fui a todos esos pueblitos a militar esas iglesias pequeñas y Dios hizo tantas maravillas y fue tanto el mover de Dios y quedó tan impresionado el anciano de la ciudad con el ministerio que Dios me ha dado, que me dijo esto. Me dijo, queremos que vuelvas a México, pero ya no vienes tú ni porque tú pagas, sino que nosotros te pagamos todo. Y yo dije, ¿cómo? Pues qué lindo que no sea usted el que diga que soy el súper. Qué lindo que Dios se glorifique cuando usted ora. Qué lindo que Dios lo respalde cuando usted está parado en el púlpito y la gente vea que usted es un hombre íntegro. Amén. Pues me volvieron a invitar, hermano, en noviembre. En noviembre. Y yo volví allá y me dice el pastor Javier Gallardo y me dijo, ¿y quieres que sepas por qué te invité ahorita aquí a mi iglesia? Es una iglesia muy bonita, es grande y digamos que de las iglesias que yo visité, esa iglesia tiene gente, ¿cómo decirlo? Pues que tienen cosas, ¿sí? Pues es lo que voy a decir porque es lo que pasa, tienen cosas. Entonces, el pastor igual es muy delicado y como cuidadoso con quien invita. Yo le dije, entonces, ¿por qué en esta ocasión sí me invitaste? Me dijo, mira, pues tú predicaste un sermón a los ministros de alabanza de toda la región allá con José Luis. Y lo que predicaste conmovió tanto a José Luis que por ese sermón él dijo, volvemos a traer a ese hombre con todo pagado. Imagínate eso. Y yo era, de todos los que iban, yo era el que iba como ¿quién? El Toñito. Pastor fulano de tal, fundador de tal cosa. ¿Y quién? Toñito. ¿Quién será? Antes admiro a los que se arriesgaron a llevar al Toñito, hermano. Muy buena gente, ¿no?
Bueno, ahí entendí muchas actitudes de varios que me ponían las manos y, úsalo, Señor, úsalo. Y yo decía, ¿este qué le pasa ahora? Estaba asustado el pobre tipo de a quién había traído, por qué me traje el Toñito y el pastor. Después estaba pálido, hermano, porque prediqué sin santidad, nadie verá a Dios. Eso estaba pálido ese pobre pastor, hermano. Bueno, y llega y me dice Javier Gallardo, te voy a contar por qué te invité. Yo no sabía nada de ti, porque con José Luis no había hablado. Pero resulta que una mañana, bueno, me levanté, me arreglé y me arrodillé a orar, y empiezo a orar, y estaba todavía oscuro el día, y de repente yo comienzo a escuchar una tórtola. ¿Una qué? Tórtola. Que cantaba al pie de la ventanita de él, y decía, purr, purr, así como de las tortolitas, ¿sí? Purr. Y él dijo, ay, qué hermoso, Señor, te alabo por tu creación. Purr, purr. Qué lindo canta esa tortolita, gracias Jesucristo. Y él orando ahí, y me dice, hermano, yo no sé si me lo vas a creer, pero yo lo viví. Me dijo, de repente la tórtola empezó a hablar. Yo dije, ¿qué? Me dijo, sí, hermano. En vez de seguir haciendo, empezó a hacer José Luis. Y yo dije, no, mano, parece mío. José Luis. ¡Ah! Señor, la tórtola está hablando. José Luis. Volví y le digo la tortolita y me dice, hermano, yo te lo estoy contando porque lo viví. Y yo le dije, ¿y entonces qué pasó? Pues entendí que tenía que llamar a José Luis. Bueno, José Luis es el pastor del pastor Javier Gallardo, el padre espiritual de él. Entonces él llama a José Luis y le dice, oye, José Luis, ¿qué está pasando? Que una tórtola me acaba de hablar y me dijo tu nombre. Entonces le digo, de una vez él entendió, le dijo, mira, la verdad es que nosotros invitamos a uno de los profetas que trajimos en mayo, hace 5 meses, volví a invitar a uno, al que no iba con título. ¿Al que qué? No iba con nada. Lo volví a invitar y estaba buscando una iglesia que me ayudara con los gastos. Te le mides y también tú tienes pues el derecho de tenerlo allá 3-4 días. Dijo, no, pues claro, estoy en México, pues claro porque esa tórtola me acaba de hablar, me dice. Le dice a José Luis, y me dice, y por eso te invité, porque José Luis me dijo que te trajera, y pues yo te traje. Y le dije, bueno, pues pastor, ahora tente duro. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque eso no es lo impresionante. Y me dijo, ¿qué es lo impresionante? Le dije, lo impresionante es que la palabra profética, la primera que di para una iglesia en un culto dominical, se llamó la voz de la tórtola. Se lo voy a leer. Cantar de los Cantares, 2:12. Y me dijo, ¿cómo? Le dije, sí. Trajiste al predicador de la voz de la tórtola. Y no dice el canto, dice la ¿qué? La voz, y te lo voy a leer. Y le dije, y yo no sé si tú entiendas el mensaje que Dios te dio, pero querido pastor Javier Gallardo, Dios te está hablando que va a traer un avivamiento a México. Y dijo, ¿y por qué dices eso? Y le digo, pues lee dónde está la voz de la tórtola, léelo. Mira el 2:12 de Cantar de los Cantares. Se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Es una señal de Dios. La voz de la tórtola significa la voz del Espíritu Santo. Y fue la manera en que Dios le dijo al pastor Javier Gallardo, voy a derramar de mi espíritu en México. En medio de su peor momento de violencia. México va a ser lleno de la gloria de Dios y te vas a dar cuenta, te acordarás de mí. Todo el norte de México. Todo el norte de México va a ser lleno de la gloria de Dios. El pastor Javier no hallaba que hacía, apenas le pasaban escalofríos, así la gloria de Dios lo cubría, decía, uy, tío, qué cosa tan terrible, decía él. Y yo le decía, sí, hermano, me tienes aterrado. A mí nunca ningún pastor me había invitado a su iglesia porque una tórtola le hubiese volado. Amén. Así que, ¿qué nos enseña eso acerca del comportamiento nuestro? La humildad tiene que ser nuestro sello. Amén. No espere que digan grandes cosas de usted.